Muy buenas, es un placer saludarle y dirigirme pues a usted. Soy el profesor Odilio Flores y en esta ocasión pues dándole seguimiento al curso completo de cálculo 1, corresponde pues el vídeo número 22. Ahorita estamos dándole fuerte a que es el tema de las optimizaciones. Como le he mencionado, estamos trabajando con el texto de cálculo de Purcell, novena edición, sugerido por ustedes que solicitaron este curso. Por lo tanto, estoy haciendo vídeos de 5 ejercicios en 5 ejercicios de la sección 3.4, específicamente de lo que es el tema de optimizaciones. Faltan muchos ejercicios, aproximadamente son como 80 ejercicios y vamos haciendo la mitad de los que son los ejercicios números pares, porque le he mencionado que al menos al final del texto aparece la respuesta de los ejercicios impares. Entonces, aquí seguimos, vamos hoy con los ejercicios. Con los ejercicios creo que son del 12 al 20. 5 ejercicios nada más. Cálculo 1 es de 0. Esta es la 22ª clase y estamos en este tema que le menciono, problemas de optimización. Arrancamos. Este es el problema número 1 del vídeo y el problema número 14 del texto, la sección 3.4. Nos dice, un granjero desea cercar 3 corrales rectangulares adyacentes idénticos. Véase la figura 22. Cada uno con un área de 300 pies cuadrados. ¿Cuáles deben ser el ancho y el largo de cada corral? Perdón, de aquí el error, cada corral, de modo que se ocupe la menor cantidad de valla, la menor cantidad de cerca. Entonces aquí tenemos la figura en donde tenemos los 3 corrales. Cada corral tiene un área de 300 pies cuadrados, es decir, X por Y 300 pies cuadrados. Los 3 corrales adyacentes idénticos. Nos pregunta cuál debe ser el ancho y cuál debe ser el largo de cada corral, de modo que se ocupe la menor cantidad de valla, la menor cantidad de cerca. Entonces, arrancamos. Acuérdese que siempre tenemos que definir, en este caso sea X el ancho de cada corral, sea Y el largo de cada corral, y acuérdense que ocupamos una ecuación principal y una ecuación auxiliar. Como lo que nos están pidiendo el perímetro, porque nos dicen de modo que ocupe la menor cantidad de vallas, nos están preguntando por el perímetro. Entonces, la fórmula del perímetro sería la ecuación principal y aquí la auxiliar pues sería el área. Y el área de un rectángulo es X por Y, ¿verdad? Y como el área es 300, entonces X por Y es igual a 300 pies cuadrados. Si despejamos Y sería igual a 300 sobre X. X que multiplica pasa a dividir. Entonces ahí tenemos la ecuación auxiliar y lógicamente la principal sería la del perímetro. Recuerden que el perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. 2X más 2Y. ¿Por qué 6X más 4Y? Porque puede ver que aquí hay 3X más estas 3 son 6X. Y aquí ¿cuántas Y sería? 1, 2, 3 y 4. Por eso el perímetro de los 3 corrales, acuérdense que vamos a acercar, los 3 corrales sería 6X más 4Y. Pero como ya tenemos que vale 300 dividido por X, entonces el perímetro sería igual a 6X más 4 por 300 entre X. Y 4 por 300 es 1200. Por lo tanto, el perímetro es igual a 6X más 1200. 4 por 300 es 1200. Entonces, ¿qué nos queda? Si queremos pasar 1200 sobre X, queremos pasar la X arriba, entonces acuérdense la propiedad de los exponentes, que como lo tenemos en el denominador con exponente 1 positivo, no es necesario escribirlo, entonces lo pasamos, le aplicamos el recíproco, lo pasamos a la parte superior con signo diferente en el exponente. Entonces nos queda que el perímetro es igual a 6X más 1200X a la negativo 1. Ahora nos corresponde aplicar la derivada.
La derivada, acuérdese que la derivada es igual. La derivada de 6x es 6, acuérdense, la derivada de nx es n, y aquí sería la derivada de una potencia, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, entonces menos 1. Por 1200 es negativo 1200. Y al exponente se le resta 1, que haría x a la menos 1, menos 1. Y menos 1 es menos 2, entonces nos quedaría P', la derivada, es igual a 6 menos, acuérdense que este menos pasa acá, más por menos es menos, 6 menos 1200x a la negativo 2. A la negativo 2. Ok, eso es lo que le tengo planteado aquí, ¿verdad? A la negativo 2. Ay, ¿por qué a la menos 1? Perdón, ¿por qué a la menos 1? ¿Verdad? A la negativo 2, no, ahí está, a la negativo 2. ¿Verdad? El exponente menos 1, acuérdense, pasó a multiplicar y al exponente se le resta 1. Entonces, ¿qué nos queda? Como le mencionaba, más por menos es menos, 1 por 1200 es 1200, x a la menos 1 es menos 2. Y si quiere tener ese exponente positivo, aplíquele el recíproco, lo pasa para abajo y ya le cambia, ¿verdad?, el signo al exponente. Nos queda que la derivada P' es igual a 6 menos 1200 sobre x cuadrado. Ahora acuérdese que para encontrar los puntos críticos debemos igualar a 0 la derivada. Aquí lo tenemos planteado y luego este x cuadrado, para eliminarlo de aquí, multiplicamos a todo por x cuadrado. X cuadrado por 6, 6x cuadrado. X cuadrado por 1200 entre x cuadrado, se nos simplifica el x cuadrado y nos queda 1200. Y x cuadrado por 0 es 0. Entonces, ¿ahora qué nos quedó? 6x cuadrado menos 1200 igual a 0. Este 1200 resta, pasa a sumar, nos queda 6x cuadrado es igual a 1200. Este 6 que multiplica la x cuadrado pasa a dividir, entonces nos queda solamente x cuadrado igual a 1200 entre 6. Y 1200 entre 6 es 200. Pero como está aquí x al cuadrado, entonces si le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 200, pues no es raíz cuadrada exacta, pero 200 lo podemos factorizar como 100 por 2. ¿Por qué 100 por 2? Porque 100 tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces, raíz de 100 por raíz de 2 es lo mismo que raíz de 200. No olvide que para multiplicar radicales del mismo índice, ambas son raíces cuadradas, se multiplica los radicandos y se copia el radical. 100 por 2 es 200 y copiamos el radical. Estamos haciendo el proceso inverso. Entonces, la raíz x es igual a 10 porque la raíz cuadrada de 100 es 10 por raíz de 2. Raíz de 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, ahí tenemos que x vale raíz 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. Entonces, este punto sería... Para tomar este punto sería, acuérdense que x es igual a más menos, pero no podemos utilizar el menos porque estamos hablando de distancia, pero solo tomamos la parte positiva. Y hay varias formas para evaluar si hay un punto máximo o un mínimo. Entonces lo que se hace es que se evalúa entre infinito antes hasta este número, sin llegar a él. Y mayor de él hasta positivo infinito. Por la izquierda sería desde menos infinito, ¿verdad?, hasta llegar a él. Y por la derecha sería de él hacia más infinito. Pero en este caso no podemos utilizar menos infinito porque recuérdese que estamos hablando de distancias y las distancias no son negativas. Entonces aquí tenemos intervalo cerrado a infinito positivo. Intervalo, abierto, porque no incluye el cero porque no hay ni una distancia que sea igual a 0. Entonces aquí lo tenemos. Entonces vamos a evaluar entre 0 y 10 raíz de 2 y de 10 raíz de 2 a infinito. Entonces tomamos cualquier valor entre 0 y 10 raíz de 2 y uno de ellos es el 10. Recuerden que 10 raíz de 2 es 10 por raíz de 2. Si raíz de 2 es 1 y fracción, entonces nos daría un número mayor que 10. Y tenemos que evaluar entre 0 y esto. Entonces tomamos simplemente el 10. Entonces sustituimos P' de 0 a 10 raíz de 2, entonces nos queda 6 menos 1200 sobre x al cuadrado, es decir, sobre 10 al cuadrado. Entonces nos queda 6 menos 1200 entre 100. Y 1200 entre 100
se nos simplifican los ceros, nos queda simplemente 12. 6 menos 12, eso es igual a menos 6, que es menor que 0 en este caso. 6 menos 12 es negativo 6 y negativo 6 es menor que 0. Entonces, vamos a ver qué comportamiento tiene. Ya lo vimos por el lado de la izquierda, digamos. Ahora vamos a ver por la derecha. Si va de un valor negativo a un positivo, quiere decir que va subiendo. Entonces, está en un punto mínimo porque va subiendo. Y es lo que nos preguntan, los valores mínimos que deben de tener para que se gaste, o los valores que deben de tener para que se gaste menos material. Ok. Entonces, aquí tenemos, para evaluar de 10 raíz de 2 a infinito, tomamos cualquier número mayor de 11. Mayor de 10, ¿verdad? Porque le repito, 10 por raíz de 2 es 1.4. Entonces sería, y por 10 sería 14 y fracción, por eso tomamos 15. Tomamos 15, 14 y fracción, entonces tomamos 15, entonces nos queda 6 menos 1200 sobre 15 al cuadrado. Sobre 15 al cuadrado, entonces nos queda 15 al cuadrado es 225. 15 al cuadrado es 225. Si simplificamos, vamos a llegar a 16 sobre 3. Si empezamos a simplificar. Entonces, 6 menos 16 tercios. Si yo expreso a 6 en función de tercios, me va a dar 18 tercios. Y 18 tercios menos 16 tercios es positivo 2 tercios. Y positivo 2 tercios es mayor que 0. Por lo tanto, como cuando lo evaluamos antes de este valor, nos da un número negativo y ahora va un número positivo, que es decir que va subiendo. Y si va subiendo es que inició desde un punto mínimo, desde abajo. Por esa razón, decimos con certeza que hay un punto mínimo. Ahora vamos con el área. Recuerden que vamos con el área. XY es igual a 300. Y decíamos que Y es igual a 300 sobre X. Y como ya habíamos encontrado que X vale 10 raíz de 2, entonces Y es igual a 300 sobre 10 raíz de 2. 300 entre 10 es 30. Nos queda que Y es igual a 30 sobre raíz de 2. Si racionalizamos ese raíz de 2 como denominador, multiplicamos a ambos, a numerador y a denominador por raíz de 2. En el numerador nos quedaría 30 raíz de 2. Y en el denominador sería raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Y 30 entre 2 es 15. Por lo tanto, Y es igual a 15 raíz de 2. Por lo tanto, ya tenemos las medidas. El ancho decíamos que es X, 10 raíz de 2 aproximadamente 14.40 y la longitud 15 raíz de 2 aproximadamente 21.21 pies. Esa debe ser las medidas que deben de tener esos tres corrales de 300 pies cuadrados cada uno. Esas son las medidas para gastar la cantidad mínima de valla, de alambre o de lo que usted va a utilizar para hacer. Ok. Y ahí pues hemos terminado con el ejercicio número 14. Y ahora vamos con el ejercicio número 2 de este vídeo, que es el 16 del texto. Cálculo de Porcel, novena edición. Nos dice, resuelva el mismo problema 14 suponiendo que el área de cada corral ya no es 300, es 900 pies cuadrados. Estudia la solución de este y del problema 14. Además, haga una conjetura acerca de la razón X entre Y, es decir, ancho entre longitud. En todos los problemas de este tipo, demuestre su conjetura. Aquí lo único que le puedo decir que al aumentar el área, forzosamente se debe mantener la razón X entre Y. Se debe mantener, ¿verdad? Porque estamos encontrando con base a los valores mínimos. Estamos resolviendo bajo el mismo criterio, entonces esa razón se debe mantener. Ya puede aumentar o disminuir el área, el cociente entre el valor de X y el valor de Y, es decir, entre el ancho y la longitud, debe de mantenerse. Vamos a demostrar eso. Resolución, pues ya sabíamos, X es el ancho, Y es el largo de cada corral. La ecuación auxiliar ya sabíamos que era área es igual a ancho por largo, XY, igual a 900, ahora es 900, entonces Y va a ser igual a 900 entre X. Y la ecuación principal, que es el perímetro, ya sabíamos que es igual a 6X
más 4y. Repito, perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el largo, pero en este caso tenemos 3 corrales. Puedes ver que aquí tenemos 3x y acá este otro lado serían 3x más, sería 6x. Y si nos vamos a la longitud, 1, 2, 3 y 4. Por esa razón va este detalle. Ok. Entonces, sustituimos, acuérdese que lleva el 900 entre x, entonces en vez de 4y escribimos 4 por 900 sobre x. Y 4 por 900 es 3600 sobre x, y acuérdese que para derivar ocupamos que la x esté en el numerador, esté arriba. Por lo tanto, aplicamos el recíproco y nos queda P, el perímetro es igual a 6x más 3600 por x a la negativo 1. Ahora vamos a aplicar la derivada, que es igual, la derivada de 6x es 6, y acuérdese que la derivada era el menos 1 pasa a multiplicar y al menos 1 se le resta 1. Aquí está planteado la derivada de una potencia. Más por menos en menos nos queda 6 menos 3600 por x a la negativo 2. Este x a la negativo 2 lo pasamos positivo aplicando el recíproco, entonces pasa al denominador. Ahora vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces aquí lo tenemos, es igual a 0 y este x cuadrado multiplicamos a todo por x cuadrado, porque no se olvide que la x, que es la que vamos a encontrar, debe de estar en el numerador para despejarla. Entonces aquí, ¿qué nos queda? Multiplicar a todo por x cuadrado para que se nos simplifique en este término. X cuadrado por 6, 6x cuadrado. Este término por x cuadrado se nos simplifica el x cuadrado, nos queda menos 3600 y x cuadrado por 0 es 0. Multiplicamos a ambos lados, ambos miembros por x cuadrado. Ok. Este 3600, como vamos a despejar la x, este 3600 que resta, va a pasar al otro lado a sumar, nos queda únicamente 6x cuadrado en el miembro de la izquierda, y acá como había 0, 0 más 3600 es 3600. Este 6 que multiplica pasa a dividir, o como realmente se debe decir, dividimos por ambos lados porque yo necesito que la x vaya quedando sola, entonces divido ambos miembros por 6. 6 entre 6 es 1, me queda solo x cuadrado. Y 3600 entre 6 lo planteo y 3600 entre 6 es 600. Nos queda que x cuadrado es igual a 600. Si aplico la raíz cuadrada a ambos lados, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y planteo raíz cuadrada de 600 porque 600 no tiene raíz cuadrada exacta, pero acuérdense que lo puedo descomponer como raíz de 100 por raíz de 6, porque raíz de 100 por raíz de 6 es raíz de 600. La raíz de 100 es 10 y raíz de 6 no tiene exacta, por eso simplemente decimos que x es igual a 10 por raíz de 6. Eso sería la dimensión de x cuando el área aumenta, ¿verdad? Sería de 900 pies cuadrados el área de cada corral. Ok. Luego tenemos que vamos a evaluar desde 0 hasta 10 raíz de 6 y luego de 10 raíz de 6 hasta infinito para ver el comportamiento y saber si existe un mínimo, porque aquí nos interesa encontrar un mínimo porque recuerde cuál es la pregunta, ¿cuáles son las medidas para que se gaste la menor cantidad de valla al cercar esos 3 corrales? Entonces, nos urge saber que haya un punto mínimo. Ok. Entonces, ya lo demostramos en el anterior que al punto mínimo, aunque era un área menor, pero vamos a hacer el procedimiento aquí también. De 0 a 10 raíz de 6, evaluamos la derivada, entonces 10 es menor que 10 raíz de 6, entonces utilizamos un número entre 0 y este. Entonces nos quedaría 6 menos 3600 entre 10 cuadrado, que es 100. Al dividir nos queda simplemente 36. 3600 entre 100 es 36 y 6 menos 36 es negativo 30. Y negativo 30 es menor que 0 y vamos bien porque para que haya un mínimo debe de partirse de un negativo y luego a un positivo. Al cruzar el punto debe de pasar a un positivo, de un negativo a un positivo. No hemos cruzado el punto, acuérdense que este 10 está antes del punto. Entonces vamos a utilizar uno mayor del punto.
Entonces aquí lo tenemos, utilizamos 25, porque 10 por raíz de 6, acuérdense que raíz de 6 es 2 y fracción, 2.4 por ahí, por 10 sería 24, entonces un mayor que él sería 25. Entonces aquí lo tenemos. Nos quedaría 6 menos 3.600 sobre 25 al cuadrado. Y 25 al cuadrado es 625. Y si usted hace simplificaciones o simplemente agarra una calculadora, escribe 6 menos, abre paréntesis, 3.600 entre 625 y cierra paréntesis, igual va a encontrar que aquí hay un número mayor que 0. De hecho, lo vamos a hacer ahorita con la calculadora. Aquí lo tenemos, fíjese bien, 6 menos, abro paréntesis, 3.600 entre 625, cierro paréntesis y igual. Entonces puede ver que hay un número positivo, 6 sobre 25 es mayor que 0. Ok, es mayor que 0, entonces quiere decir que hay un mínimo porque antes del punto crítico la función era negativa y ahora es positiva, quiere decir que iba de abajo hacia arriba, va ascendiendo, quiere decir que se partió de un punto mínimo. Ok, recordando, el área es igual a x por y, ancho por largo, igual a 900. Entonces, despejando y, recuerden que era 900 entre x, entonces sería 900 entre 10 por raíz de 6, que nos dio x. Entonces, 900 entre 10 es 90. Entonces, nos queda que y es igual a 90 entre raíz de 6. Y si resolvemos, racionalizamos, nos quedaría 90 por raíz de 6 sobre raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 36, que es 6. 90 tiene mitad, que es 45. 6 tiene mitad, que es 3. Y 45 entre 3 es 15, o simplemente 90 entre 6 es 15. Entonces nos queda que y es igual a 15 raíz de 6. Pero acuérdense que en este ejercicio lo que estamos demostrando es la conjetura que yo hice es que se iba a mantener la razón x entre y. X entre y. Entonces fíjese bien. Aquí tenemos x entre y es igual, recuerde que x nos dio 10 raíz de 6 entre 15 raíz de 6. Entonces x entre y es igual a 2 tercios, porque raíz de 6 y raíz de 6 se nos simplifica. Y la quinta de 10 es 2 y la quinta de 15 es 3. Entonces la relación cuando el área es 90 XY es 2 tercios. Y también debe ser la misma cuando el área es 300. Por eso regreso al problema este. Regreso al problema 16, bueno, el problema 14. Esto es lo que he venido haciendo aquí. Px más 4y, px es igual a 6x más 4a entre x, entonces p'. Bueno, aquí yo volví prácticamente a empezar para demostrar que x es igual a 2a entre 3. ¿Verdad? A entre 3. Porque acuérdese que el área, no, acuérdese que era 900 entre x, es decir, área entre x. Ya no estoy utilizando los valores porque acuérdense que esta conjetura aplica para todos, ¿verdad? Para todas las áreas, cuando se dan estas condiciones, para todas las áreas. Es decir, si usted tiene un polígono que tiene x ancho y y longitud, lógicamente ese polígono tiene un área y si esa área aumenta o disminuye, el cociente de x entre y será siempre el mismo. Es lo que estoy demostrando. Por eso aquí vuelvo a hacer el procedimiento ya no utilizando 900, sino que utilizando el área. Acuérdese que y es igual al área entre x. En la parte anterior de este ejercicio utilizamos 900 porque 900 es el área. Entonces aquí voy a utilizar A. Recuerde que Y es igual a A entre X. Aquí lo tenemos. Entonces P es igual a 6 menos 4 A sobre X cuadrado. Espero que se acuerde que esta es la derivada. Acuérdese que era 6 menos 4 por 900, si se recuerda. 4 por 300 en el ejercicio ante 14 entre x cuadrado. Entonces, al igualar a 0, ¿qué nos queda? Nos queda que este que resta pasa al otro lado.
Bueno, primero hay que multiplicar a x cuadrado por todo, 6x cuadrado menos 4a igual 0. 4a que resta pasa al otro lado a sumar. 6 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Y esto lo podemos simplificar. 4 tiene mitad que es 2 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el área sobre 3. ¿Verdad? Acuérdense que solo utilizamos la raíz positiva porque estamos hablando de distancias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si se recuerda, XY es igual al área, Y es igual al área entre X, entonces Y sería igual a entre X. ¿Y cuánto es X? X es 2A raíz de 2A sobre 3 o de 2 tercios del área, la raíz cuadrada. Ok. Entonces regresamos al problema 14. Si se recuerdan, nos dio X, nos dio 10 raíz de 2 y Y nos dio 15 raíz de 2. Si hacemos lo que nos piden, el cociente, la relación XY, la proporción XY, entonces sería 10 raíz de 2 entre 15 raíz de 2. Los raíz de 2 se nos simplifican. 10 tiene quinta que es 2 y 15 tiene quinta que es 3. Entonces, la razón que nos dio cuando el área era 300 fue 2 tercios. Ahora vamos a ver que la razón que nos da ahorita también es la misma. En el problema 16, x vale raíz de 2a sobre 3 y y vale a entre raíz de 2a sobre 3. Aquí lo tenemos. Recuerden que y es igual a entre x, es decir, y es igual a entre x y x es raíz de 2a sobre 3. Aquí se lo planteo. Entonces, la razón x entre y es igual a, ¿cuánto es a? Perdón, es igual a x, que x es raíz de 2a sobre 3. Le escribo denominador 1 para tener una fracción compleja, ¿verdad? Entonces, x es raíz de 2a sobre 3 sobre y, que es raíz de 2a sobre 3. Perdón, a. Y es a entre raíz de 2a sobre 3. Aquí tenemos y aquí tenemos x, que le escribí denominador 1 para tener la fracción compleja. Y acuérdense que en la fracción compleja se multiplican los extremos y los medios. Entonces aquí tenemos raíz de 2a sobre 3 por raíz de 2a sobre 3. Aquí lo tenemos. Sobre el producto de los medios. 1 por a es a. Y como aquí tenemos, es como que lo tengamos elevado al cuadrado, entonces se nos simplifica el radical y nos queda simplemente 2a sobre 3 entre a. Y fíjense bien que este a en el numerador, valga la repetición aquí, está a en el numerador del numerador. Y este a en el numerador del denominador, porque usted le puede poner denominador 1 y ya tendría otra fracción abajo, entonces estarían ambos en el denominador. Entonces en ese caso se simplifican. ¿Y qué nos queda? Simplemente 2 tercios. Y puede ver que cuando el área era 300, también la relación entre x y y era también 2 tercios. Y ahí queda demostrada la conjetura. En este ejercicio 16 nos piden que si el área es 900, ¿verdad? Que si el área cambia de 300 a 900, que hagamos una conjetura entre la razón x entre y. Y mi conjetura es que se debe mantener, y ya lo hemos demostrado, aunque aumente o disminuya el área, siempre se va a mantener esa razón x y y. Problema 3, que sería el problema 18 del texto. Interesante ejercicio. Un cono circular recto será inscrito en otro cono circular recto de volumen dado, con los mismos ejes, y con el vértice del cono interior tocando la base del cono exterior. Mira, el cono exterior es el cono grande y el cono interior toca la base del cono exterior. Pregunta, ¿cuál debe ser la razón entre sus alturas para que el cono interno inscrito tenga el máximo volumen? Entonces, fíjense bien lo que le escribo aquí. El radio del cono grande le llamamos R mayúscula.
el radio del cono menor inscrito le llamamos R minúscula. La altura del cono grande le llamamos H1, H sub 1, como quiera, y la altura del cono inscrito H sub 2. Y lógicamente, de aquí para allá es la diferencia, es la resta de las dos alturas. Por eso esta parte, que justo va de aquí para arriba, se la desgloso acá como H1, que es la grande, menos H sub 2, que es la pequeña. Ok, eso sirve mucho para ilustrar. El volumen 1, que sería el volumen del cono grande. Acuérdense que el volumen de un cono es 1/3 por pi r cuadrado por la altura. Entonces, sería como el cono 1 es el mayor, vamos a utilizar la R mayúscula y la H1 porque es la altura del cono mayor. Ahí la tenemos. Si despejamos al radio cuadrado, ¿qué sucede? Este 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar, 3b1. Y este pi y h1 están multiplicando al r cuadrado, pasan a dividir. Simplemente eso hicimos para despejar r cuadrado. Y entonces r sería la raíz cuadrada de todo esto. Aquí la tenemos. La raíz cuadrada de 3 veces el volumen del cono grande entre pi por la altura del cono grande. Ok. Entonces, la relación que hay, la diferencia, fíjese bien, el cociente entre la diferencia de altura es igual al cociente de la diferencia, es igual al cociente entre los radios. ¿Sí? Es igual al cociente entre los radios. Por eso le escribo aquí H1 menos H sub 2, que es este, entre toda la altura, es igual al radio pequeño entre el radio grande. Eso es lo que le acabamos de escribir aquí. Si despejo el radio menor, este radio grande que divide va a pasar a multiplicar. Entonces me queda que R es igual al radio mayor por esto, por la altura sub 1 menos la altura sub 2 entre la altura sub 1. Ok. Entonces R, ¿qué va a ser igual? R radio menor acá va a ser igual. A este R lo sustituyo por este valor y me queda que el radio menor es igual a raíz cuadrada de 3 veces el volumen del cono grande sobre pi, ¿verdad? Sobre pi por h, aquí sería h1, aquí me equivoqué. Pi por h sub 1, porque es este valor, h sub 1. Y luego por, ¿verdad? Y luego por esto, ¿verdad? Y luego por esto. Aquí simplemente esto vale r y luego por esto. Y acuérdense que este cociente, cuando arriba hay suma y más de dos términos, se puede distribuir a cada valor de arriba. H sub 1 entre H sub 1 vale 1. Y H sub 2 entre H sub 1, entonces H sub 2 entre H sub 1. Eso fue lo que hice. Entonces, R vale todo esto. R, el diámetro menor. Ok. Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces ahora el volumen 2, que sería el volumen del cono pequeño, el volumen 2, sería igual a 1/3 de pi r cuadrado por la altura de ese cono, ¿verdad? De ese cono menor, h sub 2. Entonces r cuadrado, este 3 pasa a multiplicar y pi h sub 2 pasa a dividir. Entonces r sería igual a la raíz cuadrada de 3 veces el volumen sub 2 entre pi h sub 2. Simplemente despejamos R. Entonces, fíjese bien, el volumen sub 2 es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿verdad? Por el radio al cuadrado por la altura. Ok. Entonces aquí tenemos, acuérdese que R lo acabamos de hacer en el paso anterior, el radio menor. No estamos tomando sino el que despejamos en la diapositiva anterior, que era todo esto, ¿verdad? Era todo esto. Ok. Entonces simplemente sustituimos aquí. Volumen 2 es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura sub 2, que es la altura, estamos trabajando con el cono inscrito, con el cono menor. Acuérdense que esto está elevado al cuadrado, pero como es un radical, se nos libera. Este 3 multiplica, y con este 3 que divide, se nos simplifica el 3. Se nos simplifica el 3. Este pi que multiplica con este que divide, se nos simplifica.
Se nos simplifica. Entonces simplemente nos queda B1, nos queda simplemente B1 sobre H1. Pero este H sub 2 yo lo puedo pasar acá. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? No altera el producto. No había explicado eso despacio. Ok. Entonces ahora vamos a derivar en función de n, porque acuérdense que la pregunta que nos hacen es la relación de las alturas. Es la pregunta que nos hacen. Entonces, pero vamos a aplicar la derivada en función de lo que nos preguntan. La derivada de esta función, ¿verdad? Entonces, acuérdense que teníamos la derivada de esta función. Acuérdense que es la derivada en este caso de un producto. Acuérdense que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por la segunda. Aquí la tenemos. La derivada de b sub 1n es simplemente b sub 1 por la segunda. 1 menos n al cuadrado. Más la primera por la derivada de la segunda. Es decir b sub 1n por la derivada de la segunda. ¿Y qué sería? 2 por 1 menos n por la derivada del argumento. Acuérdense que esta es la misma regla de la derivada de una potencia, pero en este caso la base es más de un término, entonces aplicando la regla de la cadena se multiplica por la derivada de esa, ¿verdad? De esa base. La derivada de 1 es 0, pero la derivada de menos n es menos 1. Entonces ahí está planteada aplicando la derivada de un producto. Entonces esto nos queda, fíjense bien, nos queda 2n. 2 por n por b sub 1 era más, pero este menos, más por menos es menos. Y ahora, factor de 1 menos n. Simplemente esto es igual a esto. Menos por más es menos. 1 por 2 es 2. N b sub 1. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Luego, nos corresponde desarrollar. Aquí tenemos el cuadrado de un binomio, el cuadrado de un binomio que es igual al cuadrado del primero, 1 al cuadrado es n, menos el doble de los dos, 2 por 1 por n es 2n, más el cuadrado del segundo que es n cuadrado. Esto es lo que tenemos aquí. Simplemente el desarrollo del cuadrado de un binomio. Entonces, luego aquí tenemos b1 factor de todo esto y también sería, fíjese bien, tenemos B1 que es factor en este término y también aquí B1 es factor de este otro término. Entonces podemos factorizarlo para ambos. Entonces B1 multiplicaría a esto menos, ¿verdad? Menos 2n por 1 menos n, sacando a B1 como factor común. Entonces nos queda menos 2n más, porque recuerden que es menos, ¿verdad? Menos 2n por 1 es menos 2n. Y aquí menos por menos es más, 2. Aquí hay un 1, 2 por 1 es 2 y n por n es n cuadrado. Simplemente aplicamos aquí la distributiva. Este b sub 1 lo sacamos como factor, ya lo tenemos aquí. Mire que el paréntesis me encierra todos los términos porque b1 es factor de todo. En este caso, le repito, solo hay dos términos, miren. Este primero y este otro. B sub 1 es factor común, lo sacamos. Entonces nos queda este aquí y luego acá nos queda 2n por 1 menos n, que es igual a esto. Ok. Si sumamos, vamos a ver, aquí nos queda menos 2n, menos 2n, signos iguales se suman y conservan sus signos, nos quedaría menos 4n. Y una n cuadrado más 2n cuadrado, pues es 3n cuadrado. Ok. Entonces aquí se lo planteo, ya está, ¿verdad? 1, solo hay un término constante, menos 2n menos 4n y n cuadrado más 2n cuadrado es 3n cuadrado. Ok. Creo que ahora lo que corresponde es factorizar, porque hay que igualarlo a 0. Acuérdense que esto hay que igualarlo a 0, entonces vamos a factorizarlo. Hay que factorizarlo. Aquí lo tenemos y voy a aplicar el método del aspa simple, porque en este caso cuando el que acompaña al término cuadrático, el coeficiente es 1, pues podemos intentarlo rápidamente con inspección o tanteo, pero en este caso lo resuelvo con el aspa simple. Acuérdese que consiste primero en descomponer el primer término. Mire, 3n por n es 3n cuadrado. Y luego el tercer término es el que descomponemos. Y como podría descomponerlo como 1 por 1, pero me interesa que vaya negativo porque resulta que este término es negativo. Entonces, menos 1 por menos 1 es 1.
Entonces puede ver que hemos cumplido. Aquí está descompuesto el primer término y aquí está descompuesto el segundo término. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar en cruz a ver qué sucede. 3n por menos 1 es menos 3n. Y n por menos 1 es menos n. Y si yo sumo esto, ¿qué me va a dar? Menos n. Menos 3n es menos 4n. Se me cumple este término de en medio. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la factorización sería 3n menos 1 por n menos 1. Este trinomio factorizado es igual a 3n menos 1 por n menos 1. Aquí lo tengo planteado. Ahí lo tengo planteado. Y acuérdese que si lo igualamos a 0 nos quedaría 3n menos 1 por n menos 1 igual a 0. En este caso este b1 lo hago a un lado porque es una constante y al igualarlo a 0 también, ¿verdad? También no afecta. Entonces si lo igualamos a 0 por separado, 3n menos 1 igual 0, este 1 está restando, pasa a sumar 3n igual a 1, entonces, y luego este 3 que multiplica pasa a dividir, n es igual a 1/3. Y en el otro lado, n menos 1 igual a 0, este menos 1 resta, lo pasamos al otro lado a sumar, n igual a 1. Lo pongo en rojo porque es muy posible que ese no me vaya a cumplir con la optimización que me pide. Entonces, acuérdese que para saber si un punto es máximo o mínimo, o bien podemos evaluar antes y después de ese posible punto crítico, o simplemente también aplicamos el criterio de la segunda derivada. Hay varias formas. En este caso aplico el término de la segunda, ¿verdad? El criterio de la segunda derivada. Acuérdense que esta era la primera derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? Esta es una constante. No puedo aplicar aquí la derivada de un cociente porque B1 es una constante. Y acuérdense que estamos derivando respecto a n, ¿verdad? Sin embargo, si usted aplica el criterio, también le va a dar, si usted aplica la derivada de un producto, le dará el mismo resultado, pero es más largo. Simplemente acuérdese que B1 multiplica a la derivada. Acuérdese de la propiedad. Una constante por una derivada, o mejor dicho, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces la función es esta. La derivada de 3n cuadrado es 6n. Acuérdense que el 2 pasa a multiplicar al exponente y se le resta 1. Y aquí la derivada de nx es menos 4, es n. Acuérdese que cuando la variable va al exponente 1, su derivada es el coeficiente. Y la derivada de una constante 0. Por lo tanto, esta segunda derivada es igual a esto. Es igual a esto. Entonces, ¿qué sucede? Esto para que haya un punto, ¿verdad? Para que haya un punto mínimo debe de ser menor que 0, debe de ser negativo. Entonces 6n menos 4 es menor que 0. Entonces este menos 4 pasa a sumar, 6n es menor que 4. Este 6 multiplica, pasa a dividir, n es menor que 4 sextos. ¿Y 4 sextos es? 4 sextos es 2/3. Entonces, habíamos sacado que n era igual a 1/3, entonces n, 1/3 es menor que 2/3, es correcto. Si yo le pongo 1, 1 es menor que 2/3, no, 1 es mayor que 2/3. Por eso a este n igual a 1 lo descartamos porque no es un punto crítico para lo que nos están pidiendo. Ok. Entonces, ahí tenemos. Como la segunda derivada es menor que 0, entonces hay un máximo. Acuérdese, hay un máximo cuando la segunda derivada es negativa, es menor que 0. Hay un máximo. Entonces, quiere decir que la relación entre alturas, acuérdese que n era h2 entre h1. Acuérdese que el cociente entre alturas, cuando es 1/3, el volumen del cono inscrito será máximo. ¿Por qué máximo? Porque la segunda derivada nos dio, ¿verdad? La segunda derivada nos dio un valor menor que 0, menor que n. No, pero no le dio menor que 0, le dio menor que 2/3. Sí, pero acuérdense que hicimos un cambio de variable a n, h sub 1 entre h sub 2 entre h sub 1, le dimos el valor de n.
Le repito, si usted no quiere aplicar el criterio de la segunda derivada, simplemente evalúe a la derivada, ¿verdad? Evalúe a la derivada entre un valor menos que un tercio y un valor mayor que un tercio. ¿Qué va a suceder? El primer valor le va a dar positivo y el segundo valor le va a dar negativo, porque al haber un punto máximo, se parte de un punto alto hacia un punto bajo. Lo contrario, cuando hay un mínimo, que se parte de un punto negativo y se va subiendo, es decir, va cambiando de signo. Ok. Con eso pues tenemos, ¿verdad? Tenemos resuelto este problema 18. Vamos al problema 19, que es el problema 4 de este vídeo, el 19 del texto. Nos dice, una pequeña isla está a 2 millas del punto más cercano, P, de una playa rectilínea de un gran lago. Si una mujer en la isla puede remar en una lancha, aquí está el punto P, aquí está la isla, si la mujer puede remar en una lancha a 3 millas por hora y caminar 4 millas por hora, ¿en dónde debe desembarcar la lancha, el bote, para llegar en el menor tiempo posible a un pueblo que se encuentra a 10 millas del punto P medida sobre la playa? Este es el punto P. Aquí está la isla. De aquí, de este punto P, ahí nos dice que está a 2 millas. Del punto P de la isla hay 2 millas. Pero resulta que ella va para este pueblo. Pero va a tomar el bote y va a remar hacia un punto que puede ser que llegue hasta allá, pero como puede remar a 3 millas por hora y caminar a 4 millas por hora, entonces la pregunta es, ¿a qué punto debe de desembarcar ella para gastar el menos tiempo posible? Ok. Entonces, aquí tenemos, espero que recuerde que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y el tiempo total va a ser el tiempo sub 1, es decir, el tiempo que gasta en remar de la isla a este punto, y luego el tiempo sub 2 del punto que desembarcó hasta caminando hacia el pueblo a donde va. Eso sería. Entonces tenemos que la distancia del punto P a la isla es 2 millas. Y la distancia, le vamos a poner distancia 1, la que va a recorrer remando. Y lógicamente la otra sería distancia 2, de donde desembarque, va a ser la distancia 2 hacia donde va a ir caminando. Entonces, si a esta distancia del punto P hacia donde desembarque le llamamos X, como todo mide 10 millas, dice que el pueblo está a 10 millas del punto P. Entonces quiere decir que esta otra distancia es 10 millas menos este valor de X. Ok. Fíjese bien. Entonces acuérdese que aquí tenemos un triángulo rectángulo cuya distancia 1 sería la hipotenusa. Sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos queda? Acuérdense que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí tenemos planteado simplemente es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí es distancia 1, no es distancia 2. Acuérdense que 2 millas al cuadrado es 4 millas cuadradas. Y x elevado al cuadrado, pues es x cuadrado. Ok, ahí tenemos, es la distancia 1. Estamos hablando simplemente de esta distancia 1. Ok. Entonces, sabemos, le había mencionado que tiempo era igual a distancia 1 entre velocidad remando, el tiempo total, más la distancia 2 entre la velocidad caminando. ¿Cuál es la distancia 1? Raíz cuadrada de x cuadrada más 4, y la velocidad del remo es 3 millas por hora. Aquí es MI, parece metros por hora, millas por hora. Y la distancia 2 es 10 menos x. La distancia 2 es 10 menos x entre 4 millas por hora, que es la velocidad caminando. Ok. Entonces, t de x, la función va a ser un tercio. Este 3 está en el denominador, yo puedo escribirle un tercio. Y acuérdese que esto yo lo puedo expresar en forma exponencial como un medio. Entonces es un tercio de x cuadrado más 4 elevado a la 1 medio. Acuérdese de la propiedad de los exponentes. Ok. Más este 4 está en el denominador, lo puedo expresar como un cuarto de 10 menos x. Y desaparezco, no me interesa ahorita la unidad de medida millas por hora. Ok. Entonces, ¿cuál es la derivada en función de x? Bueno,
Acuérdese que este exponente pasa a multiplicar y 1/2 por 1/3 es 1/6. Por x cuadrado más 4 elevado a la 1/2 menos 1. Acuérdese que se le resta 1. Y 1/2 menos 1 es negativo 1/2. Por la regla de la cadena, por la derivada de la base, que en este caso la base es más de un término. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? Es 2x. La derivada de 4 es 0. Repito, esto es simplemente, la regla de la cadena simplemente es la regla para derivar una potencia, excepto que cuando en la base hay más de un término, hay que multiplicarlo por la derivada de esa base, que también se multiplica por cuando la base es una letra, un X llamémosle, entonces también se multiplica por esa derivada. Lo que pasa es que esa derivada es 1. La derivada de t es 1, la derivada de x es 1. Entonces espero que entienda. Aplicamos la derivada de una potencia, el exponente pasa a multiplicar, 1/2 por 1/3 es 1/6, luego se copia la base y se eleva al exponente menos 1, se le resta 1. Y 1/2 menos 1, es decir, 1/2 menos 2/2 es negativo 1/2. Y luego por esta derivada, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4 es 0, más 0, y eso no ahí queda. Ok. Y luego, más 1/4 por la derivada de 10 es 0, la derivada de menos x es menos 1, aquí lo tenemos. Entonces, t' va a ser igual, mire que este 2 multiplica. Entonces, y este 6 divide, semisimplifica, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, me queda simplemente 3 abajo y un 1 arriba. Pero 1 por esta x, entonces simplemente es x. Fíjese bien lo que me quedó. Me quedó x sobre 3. Y si quiero, puedo escribir x por x cuadrado más 4 a la negativa 1/2. Pero mejor lo paso para abajo para que sea a la positiva 1/2. Aplico el recíproco. Y si lo quiero expresar como raíz, acuérdese que cuando usted tiene un exponente racional, en este caso positivo 1/2, el 2 le indica el índice de la raíz, entonces raíz cuadrada. Y el 1 significa exponente, y no lo escribo porque toda base elevado al exponente 1 es igual a sí misma. Y aquí, ¿cuánto nos queda? 1/4 por menos 1 es menos 1/4. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la operación, sonrisa, para hacer esta suma, esta resta, para luego igualar a 0 y encontrar el punto crítico. Acuérdense que se multiplica en cruz x por 4, 4x, menos, aquí lo tenemos, todo esto por 1 es igual a sí mismo, menos 3 raíz de x cuadrado más 4, sobre el producto de los denominadores, 4 por 3, 12, raíz cuadrada de x cuadrado más 4 igual a 0. Simplemente, ¿verdad? Desarrollamos esta suma y la igualamos a 0, porque sabe usted que la derivada hay que igualarla a 0 para encontrar los valores críticos, los puntos críticos. Ok, ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos, pero aquí hay algo importante. Fíjese bien aquí. Como lo igualamos a 0, esto que divide pasa al otro lado a multiplicar. Y una cantidad multiplicada por 0 es igual a 0. Por lo tanto, es como que tengamos 4x menos 3. Raíz cuadrada de x cuadrado más 4 igual 0. Es lo que le planteo ya de un solo en esta otra diapositiva. Ahí lo tenemos. Y aquí ya está de esa forma. Luego este término resta, lo pasamos al otro lado a sumar. Y 0 más esto es esto. ¿Verdad? Es esto. Luego este 3 que multiplica pasa acá a dividir. Nos queda 4x sobre 3 igual a raíz de x cuadrado más 4. Profe, pero usted, ¿por qué a veces mejor el que multiplica aquí lo pasa a dividir al otro lado y en este caso lo del otro lado que multiplica lo pasa a dividir? Es porque tenemos que despejar x y en este caso x está a ambos lados. X está a ambos lados, entonces por eso tengo que dejar solo el radical para elevarlo al cuadrado, ambos lados. Aunque también de un solo lo puedo elevar al cuadrado, de un solo. Sería 3 al cuadrado sería 9 y todo esto al cuadrado es x más 4. 9
por x más 4 sería 9x más 4, perdón, 9x cuadrado más 9 por 4 que es 36. Pero mejor decidí pasar este 3 para abajo. Ahora sí, lo elevo al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado es x cuadrado sobre 3 al cuadrado que es 9 igual a x cuadrado más 4. Cuando se eleva al cuadrado, se nos simplifica el radical cuadrado. Ahí lo tenemos. Este x cuadrado, como es lo que voy a despejar, lo paso al miembro de la izquierda y me queda 16 novenos de x cuadrado menos x cuadrado igual, solo nos queda el 4. Y como aquí estamos hablando de novenos y aquí hay una x cuadrada, aunque es negativa, hay una x cuadrada, sería 9 novenos. No olvide 9 novenos. 9 entre 9 es 1. Entonces, 16 novenos menos 9 novenos, pues es 7 novenos. 7 novenos de x cuadrado igual a 4. Y si no, repito, como aquí hay un menos 1, acuérdense que el coeficiente 1 no es necesario escribirlo, expréselo como menos 1 sobre 1. Multiplica en cruz, 16 por 1 es 16, menos 9 por 1 es 9. ¿Cuánto es 16 menos 9? 7. Sobre el producto de los denominadores, 9 por 1 es 9. Le da lo mismo 7 novenos de x cuadrado igual a 4. Luego este 7 novenos está multiplicando la x cuadrado, entonces al otro lado va a pasar a dividir. Pero yo lo puedo pasar a multiplicar aplicando el recíproco. Es decir, en vez aquí a 7 novenos pasaría a dividir 7 novenos, pero yo lo puedo pasar a multiplicar, pero con el recíproco. Por eso tengo que x cuadrado es igual a 4, ya no es por 7 novenos, es por 9 séptimos, porque estoy multiplicando. ¿Verdad? Lo pasé a dividir, pero en forma de multiplicación. Acuérdese de la propiedad del inverso multiplicativo. Ok. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que x cuadrado es igual a 4 por 9, 36 sobre 7. Un entero por una fracción, se multiplica el entero por el numerador y se copia el denominador. Entonces, raíz cuadrada a ambos lados nos quedaría aquí. X es igual a raíz cuadrada de 36 séptimos. Y como 36 tiene raíz cuadrada que es 6, entonces simplemente escribimos 6. 7 no tiene raíz cuadrada, entonces le escribimos raíz cuadrada de 7. Si aplicamos la racionalización, acuérdense que multiplicamos al numerador y denominador por raíz de 7. Nos quedaría arriba 6 raíz de 7 y aquí raíz de 7 por raíz de 7 es raíz de 49. ¿Y cuál es la raíz de 49? La raíz cuadrada de 49 es 7. Nos queda esto, que aproximadamente es 2.26. 6 raíz de 7 entre 7 aproximadamente es 2.26. Ok, entonces aquí, para saber si es un punto máximo o mínimo, vamos a aplicar los criterios anteriores. No vamos a hacer el de la segunda derivada. Recuerden que la segunda derivada es de un solo. Si la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Pero también lo podemos hacer, como le mencionaba, evaluando, ¿verdad? Evaluando la derivada en un valor antes que este y en un valor después que este. Si el antes es negativo y el después es positivo, quiere decir que iba de un menor a un mayor. Iba ascendiendo. Por lo tanto, está en un punto mínimo. Pero si el valor de la izquierda da un resultado positivo y el valor de la derecha un resultado negativo, quiere decir que iba bajando, porque había un punto máximo. Entonces, aquí tenemos la derivada. La derivada es x entre 3 raíz de x cuadrado más 4 menos un cuarto. Un valor antes de este sería 2. Entonces, lo evaluamos en 2, x igual a 2 sobre 3 por raíz cuadrada de x al cuadrado, es decir, de 2 al cuadrado más 4. Entonces, y luego menos un cuarto. Aquí me comí el menos un cuarto. Debe ir menos un cuarto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que t sub 2 es igual a 2 sobre 3. 2 al cuadrado es 4 más 4 menos un cuarto. Y 4 más 4 pues sería 8. Nos quedaría 3 sobre raíz de 8. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos quedaría? 2 sobre 3 por raíz de 8 menos un cuarto. Y acuérdese que raíz de 8 lo podemos racionalizar. Multiplicamos a ambos por raíz de 8. 2 por raíz de 8 y 3 raíz de 8 por raíz de 8. Miren lo que tenemos aquí. Es como que lo hayamos multiplicado por 1, porque raíz de 8 entre raíz de 8 es 1. Y copiamos el menos un cuarto. Entonces, ¿qué nos queda acá? 2 raíz de 8, que lo puede expresar como 2 raíz de 4 por raíz de 2. Y acá, ¿qué sería? 3
por raíz de 64, porque raíz de 8 por raíz de 8 es raíz de 64. Y luego menos el 1/4 que hemos traído siempre. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? La raíz de 64, acuérdense que es 8. Entonces nos queda abajo, bueno, primero arriba, la raíz de 4 es 2. Entonces nos queda 2 por raíz de 2. Aquí lo tenemos. Y abajo nos quedaría 3 por 8 porque la raíz de 64 es 8. 3 por 8. Ok, 3 por 8. Pero a 3 por 8, que es 24, usted lo puede factorizar como 3 por 4 por 2. ¿Por qué? Para poder eliminar con este 4, porque 2 por 2 es 4. Entonces, para poderlo simplificar, si lo simplifico, arriba me queda simplemente raíz de 2 y abajo, ¿qué me queda? 3 por 2, 6. Entonces me queda raíz de 2 sobre 6 menos 1/4. Este menos 1/4 lo venimos arrastrando. Si aplicamos la operación sonrisa, raíz de 2 por 4 es 4 raíz de 2. Este signo menos lo copiamos. Y 6 por 1 es 6. Sobre el producto de los denominadores, 6 por 4 es 24. Si usted se fija, el 2 está en el 4, está en el 6 y está en el 12. 4 entre 2 es 2. 6 entre 2 es 3 y 24 entre 12, entre 2 es 2. ¿Verdad? Simplemente factorizamos el 2 y se nos simplificó. Factorizo el 2 arriba, me queda 2 raíz de 2 menos 3 y abajo 2 por 2. Entonces se me simplificaría. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Verdad? ¿Qué nos sucedió? Nos quedaría 2 raíz de 2, 12. Entonces, aquí no va aquí ya no va este menos 1. ¿Verdad? Aquí no va este menos 1, pero nos da, déjeme ver, 6. Entonces nos da un valor, aquí nos da un valor negativo. Si nos da un valor negativo, vamos a decir que es decreciente. Vamos a este otro. Un valor, acuérdense que nos dio 2 y fracción. 2 y fracción nos dio la anterior. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 2.26. Lo evaluamos en 2. Ahora lo vamos a evaluar en un valor arriba de 2. Lo vamos a evaluar en un valor arriba de 2, que sería, por ejemplo, 3. Entonces, fíjese bien, a X la sustituimos por 3. Entonces, ¿qué sucedió? Nos queda arriba 3, aquí sería 9. 3 al cuadrado es 9 más 4. Y este 3 menos 1/4. Entonces nos quedaría 3 sobre 3 raíz de 13 menos 1/4. Este 13 me simplifica, me queda 1 sobre raíz de 13. Si lo racionalizo, 1 por raíz de 13 sobre raíz de 13 por raíz de 13 menos este cuarto. Entonces esto es igual a raíz de 13, 1 por raíz de 13 sobre raíz de 169. 13 por 13, 169 menos 1/4. Entonces nos queda, la raíz de 169 es 13, nos queda raíz de 13 sobre 13 menos 1/4. Aplicamos en cruz, 13 por raíz de 13 por 4 es 4 raíz de 13 y 13 por 1 es 13, menos 13 sobre 13 por 4 que es 52. Si usted hace esta operación, le va a dar aproximadamente 0.0274, entonces es creciente. ¿Verdad? Es creciente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vio que primero evaluamos entre 0 y raíz de 36 céntimos, que nos dio 0.2 y fracción. O 2 puntos, se me olvida. Nos dio 2 puntos y fracción. Aquí lo tenemos. Ahí está, 2.26. Entonces, lo que nos está diciendo aquí. Cuando evaluamos, nos dio un valor negativo y después un valor positivo. Entonces, como es de un valor negativo a un positivo, va subiendo. Entonces quiere decir que ahí existe un mínimo. Entonces el bote desembarcaría a 2.26, que fue lo que nos dio el valor de X, es decir, raíz cuadrada de 36 céntimos. A 2.26 millas del punto P, buscando hacia el pueblo. Esa sería la respuesta de este ejercicio 4, es el 4. Pero en el ejercicio 5 nos plantean una particularidad del mismo problema, que es el ejercicio 20 del libro, el ejercicio 5 de este vídeo. Nos dice, en el problema 19, suponga que cuando llegue a la playa la mujer ya no va a ir a pie, sino será recogida por un automóvil que promedia 50 millas por hora.
Recuerda que caminando era 4 millas por hora. Entonces, ¿en dónde debe desembarcar? Encontramos en el caso anterior que debe embarcar a 2.26 millas. Ahora, ¿dónde debe embarcar si el carro va a soplar, como decimos? Entonces, la lógica me dice que debe desembarcar en un punto menor que 2.26 antes, ¿verdad? Antes porque el carro corre más que la caminata de 4 millas por hora. Entonces, planteamos lo mismo y tenemos lo mismo, la distancia 1, que es esta, es igual, lo mismo, ¿verdad? 2 millas, porque es igual a esta, 2 millas por hora más x cuadrado. Acuérdense que este x lo desconocemos. Eso es justo lo que nos están preguntando, a qué distancia del punto P hacia el pueblo debe de desembarcar. Entonces aquí nos quedaría, ¿verdad? Aquí no, aquí está malo, aquí es 4, porque es distancia 1, 4 millas cuadradas más x cuadrado. Aquí no tiene que ver la distancia 2, porque en realidad nos piden x. ¿Verdad? Entonces ahorita lo que nos están pidiendo es en dónde desembarca. Por ahorita esta distancia no la ocupamos. Ok. Entonces hacemos lo mismo, el tiempo total, distancia 1 entre la velocidad del remo y más el otro tiempo que haría distancia 2 entre velocidad del carro. Ya no es caminando, aquí es de el carro. Entonces aquí nos queda, ya hemos calculado que la distancia 1 es raíz de x cuadrado más 4 sobre 3 millas por hora, distancia entre velocidad, y acá pues la misma distancia que es 10 menos x entre la velocidad del carro, que es 50 millas por hora. Entonces aquí planteamos un tercio de x cuadrado más 4 a la 1 medio, que es equivalente a esto, más 1 sobre 50 por 10 menos x. Esa sería la ecuación en función del tiempo. Ahora, ¿cuál será la derivada? Un medio pasa a multiplicar a un tercio, sería un sexto, por x cuadrado más 4 a la negativa 1 medio. Acuérdense que a 1 medio se le resta 1 y luego por 2x, que es la derivada de x cuadrado más 4. Más 1 sobre 50 por menos 1. La derivada de 10 es 0 y de negativo x es menos 1. Ok, recuerden que aquí es como que haya un menos 1x. La derivada de menos 1x es menos 1. Ok. Entonces, si aplicamos, acuérdense que este 2 me simplifica y me queda aquí simplemente como 3. Esta x yo la paso arriba porque pasaría a multiplicar. X por 1 sería x. Y este lo paso abajo como raíz. Acuérdense que sería x cuadrado más 4 a la positiva 1 medio. Lo pasaríamos en el denominador para aplicándole el recíproco y luego lo expresamos como raíz cuadrada. Este 2 me indica que es raíz cuadrada. Menos 1 sobre 50. Ok, entonces, si aplicamos la derivada de eso, aquí aplicamos, ya lo tenemos la derivada, entonces la igualamos a 0 para encontrar el punto crítico y no olvide que esto que divide pasa a multiplicar y al multiplicarlo por 0, pues simplemente el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. Nos queda 50x menos 3 por raíz de x cuadrado más 4 igual 0. Lo único que nos cambió es este 50, que en el anterior era 4, creo, 4x. Ok. Entonces, si lo igualamos a 0, esto resta, pasa a sumar. Este 50, vamos a ver, este 3 multiplica, pasa a dividir, acuérdese, para poder dejar solo la raíz cuadrada, aunque le repito perfectamente, de un solo puede decir ambos elevarlos al cuadrado. Y este 3 al estar fuera, 3 al cuadrado sería 9 y este se nos simplificaría el radical, pero yo prefiero pasar este 3 multiplicando a dividir al miembro de la izquierda. Ok, entonces, ¿qué me queda? Si yo elevo al cuadrado esto, 50 al cuadrado es 2500, 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x cuadrado. Y acá, pues simplemente al elevar al cuadrado se me simplifica el radical. Este x cuadrado lo paso a restar, 2500 noveno de x cuadrado menos este x cuadrado que estaba sumando. Y en el lado de la derecha nos queda solamente el 4. Como este es novenos, yo puedo expresar a 1 en función de novenos y sería 9 novenos. Entonces, 2500 novenos menos 9 novenos de x cuadrado, nos queda 2491 novenos de x cuadrado, igual a 4. Entonces, acuérdese que ese 2491 novenos que multiplica la x cuadrado va a pasar a dividir o a multiplicar el recíproco. Aquí lo paso a multiplicar, pero
9 sobre 2491. Si usted quiere, pásalo a dividir, pero sería 2491, 9. Entonces x cuadrado sería igual a 4 por 9, 36 entre 2491. X sería la raíz cuadrada de esto, que está x igual a la raíz cuadrada de 36 sobre 2491, x sería igual a 6 sobre la raíz de 2491. 36 tiene raíz cuadrada exacta, 2491 no. Y si usted divide a 6 por la raíz de 2491, le da aproximadamente 0.12. Acuérdense lo que le decía, que como caminando gasta más tiempo que en el vehículo, caminando era 4 millas por hora y en el vehículo era 50 millas por hora, la lógica decía que tenía que desembarcar en una distancia más corta, aprovechando la velocidad del vehículo. Entonces, ahí tenemos la situación. Si usted quiere, pues evaluemos a ver si corresponde a un valor mínimo. Acuérdese que entonces evaluamos, si no utilizamos el criterio de la segunda derivada, entonces evaluamos en un valor menor que este y en un valor mayor. Un valor menor sería 0.1. Aquí lo tenemos. Sustituimos a la x por 0.1. Y 0.1 al cuadrado es 0.01. ¿Verdad? Arriba es 0.1. Aquí este 2 no va. Es 0.1. Disculpen que siempre se me escapan esos, se me quedan esos números ahí. Entonces me quedó, desde aquí lo tenemos. Aquí lo vuelvo, aquí es la última línea de la diapositiva anterior. Entonces me quedaría 0.01 más 4 sería 4.01. ¿Sí? 4.01. No es 4.1, sería 4.01. 3 por raíz cuadrada de 4.01. Y hasta voy a corroborar con la calculadora a ver si este valor es correcto. Fíjese bien. Fíjese bien, entonces vamos a dividir 0.1 entre esto menos 1 sobre 50 a ver si nos da esto. Ok. Punto 1 entre 3 raíz cuadrada de 4.01, porque no es 4.1, 4.01. Ahí lo tengo. Menos 1 entre 50. Vamos a ver cuánto me da. 0.46749. Evaluándolo en un valor menor que lo que nos dio. Ahora evaluándole un valor mayor que sería 1, entonces nos queda aquí 1 más 4, sería 1 sobre 3 de raíz de 5, 1 más 4 es 5, menos 1 sobre 50. Menos 1 sobre 50. Entonces mira el valor que dio, ¿verdad? Aquí sería 1 sobre 3 de 5, nos dio 0.1291 y acuérdense que aunque era positivo, no era negativo, 0.04 es menor que este. Entonces, ¿qué quiere decir? Van de un punto bajo a un punto alto, por lo tanto, corresponde a un mínimo, ¿ok? Por lo tanto, corresponde a un mínimo. No necesariamente tiene que ir de un negativo a un positivo, sino que se tiene que ver que va creciendo, ¿verdad? Y aquí no es necesario escribirle creciente porque en realidad solo es el valor y acá el valor y ahí se determina si es creciente o decreciente ya al evaluarlo en un punto antes y en un punto después. Podríamos decir que es creciente porque empezó de un valor pequeño antes del valor que estamos evaluando y a un valor más grande. Por lo tanto, quiere decir que corresponde a un valor mínimo. Y con eso pues tenemos resuelto ese ejercicio. Por lo tanto, el bote desembarcaría a 0.12 millas del punto P cuando le va a tocar en el carro. La lógica lo dice, si usted va en el bote y de ahí del punto va a caminar, entonces tiene que aprovechar a lograr una distancia con el bote y de ahí a caminar. Pero como la velocidad del carro, 50 millas por hora, 4 millas por hora, es como 12 veces más, entonces por eso, ¿verdad? Por eso la distancia en la que desembarcaría el bote es una cantidad mucho menor. Creo que era 2 y fracción a 0.12. Y con eso pues hemos terminado. ¿Verdad? Hemos terminado. Lo evaluamos. Cuando lo evaluamos en base a esto nos dio 0.46 por ahí o 0.4, 0.04 y un montón de números. Y cuando lo evaluamos en este otro que utilizamos es 1, entonces nos dio un valor mayor y como iba de un menor a un valor, entonces existe un mínimo,
¿Qué es lo que nos están preguntando? La distancia mínima a la que desembocaría del punto P hacia el pueblo para, ¿verdad?, para invertir la menor cantidad de tiempo posible en ese trayecto. Ese trayecto que es de 2 etapas. De la isla en bote y del bote a pie en el ejercicio 19 y en carro en este ejercicio 20. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias por su atención. No olviden seguirme en Twitter como @Odilio_Flores, en Instagram Odilio_Flores y en Facebook simplemente como Odilio Flores. Les repito, este será el vídeo, la clase número 22 del curso Cálculo 1 desde cero. Estamos viendo lo que es el tema de optimización. Voy despacio por cuestiones de tiempo y porque hay muchos ejercicios que hay que desarrollar del texto de Purcell novena edición, cálculo de Purcell novena edición. Faltan muchos ejercicios, apenas hice este vídeo de 5. Este vídeo es de 5 ejercicios y pudo ver que se fue bastantito tiempo. Porque la vida lo demanda, porque usted es dueño de la excelencia y la excelencia debe usted lograrla, entonces usted debe ponerle. Si usted practica, practica, seguro aprobará. No desmaye, que vale la pena. Por su patria, por usted y por su familia. Sigo aquí en la lucha compartiendo con usted. El profesor Odilio Flores se despide de usted. Hasta la próxima.